Hola, bueno, mi nombre es Enrique Soriano, yo soy reumatólogo de Buenos Aires, Argentina, y para mí es enorme placer participar en este curso del CERER. Así que quiero agradecer al doctor Carlos Ríos por haberme invitado y a Karen Patiño también por la organización. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad me voy a referir al dolor lumbar mecánico e inflamatorio, cuáles son los elementos que hacemos para la evaluación y el diagnóstico de las espondiloartritis axiales. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, pero para esta charla en particular no tengo ningún conflicto. Vamos a empezar presentando un caso clínico. Este es un hombre de 30 años que consulta por artritis de rodilla izquierda, de tobillo y de tarso, y que además refería a un dolor lumbar de un año de evolución que especialmente lo refería de noche, que mejoraba con la actividad y empeoraba con el reposo y que se acompañaba de embaramiento matinal. En ese momento tenía una anemia de trastornos crónicos, tenía hiperplaquetosis, una eritrosedimentación muy acelerada, así como la proteína C reactiva, y el paciente en ese momento se le hace un HLA-B27 que resulta positivo, y también se le realiza radiografías de sacroiliacas y una resonancia de columna lumbosacra y de sacroiliacas. Cuando uno habla de dolor lumbar inflamatorio, estos son algunos de los diferentes criterios que se han utilizado a lo largo de los años y que se han definido sobre cuáles son las características que tiene que tener un dolor lumbar inflamatorio. Y ustedes pueden ver que estos distintos criterios comparten algunas de esas características. Los de Calin, que son los más viejos, eh, se referían a una edad de inicio antes de los 40 años, duración del dolor lumbar de por lo menos más de 3 meses, un comienzo insidioso, acompañado de rigidez matutina y de mejoría tras el ejercicio. Y para decir que un dolor era inflamatorio, un paciente debía cumplir 4 de estos 5 criterios. Fíjense que algunos de estos elementos son compartidos por los criterios de Rootwell, en el cual, bueno, la presencia de la rigidez matinal, la mejora con el ejercicio y no con el reposo. Ellos le agregan el despertarse en la segunda mitad de la noche por el dolor, y también esta característica del dolor se presenta en las nalgas en forma alternada. Más recientemente, el grupo ASAS definió también algunos criterios para el dolor lumbar inflamatorio, y en este caso esto lo hicieron ya no tanto en base a opinión de expertos, sino en base a un análisis profundo de distintas características de pacientes que tenían dolor lumbar inflamatorio. Nuevamente, la edad de inicio ante los 40 años, el comienzo insidioso, la mejoría con el ejercicio y la no mejoría con el reposo, y la presencia del dolor nocturno con mejoría al levantarse. Como podemos ver, hay varios de estos criterios que se comparten. En el análisis que hizo el grupo ASAS de las características del dolor espinal inflamatorio, ellos evaluaron la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de espondiloartritis axial de estas distintas síntomas o manifestaciones del dolor lumbar. Y fíjense que podemos ver acá en forma clara que ninguno de estos criterios por sí solo parece tener o funcionar en forma absolutamente correcta. O tienen mucha sensibilidad pero muy baja especificidad, o tienen muy baja sensibilidad y muy alta especificidad. Y podemos ver ahí los que finalmente terminaron en los criterios de ASAS. Pero fíjense que la rigidez matinal tiene baja sensibilidad, es decir, que no se presenta en un alto porcentaje de los pacientes, y tampoco tiene una alta especificidad, a pesar de que se mantienen muchos de los criterios. Fíjense que la mejoría con el movimiento se presenta en un porcentaje muy alto de los pacientes con una alta sensibilidad, pero también esto ocurre en muchos otros tipos de dolor, por eso tiene una especificidad muy baja.
al igual que la mejoría, algo similar ocurre con la mejoría con los antiinflamatorios no esteroides, que son capaces de mejorar el dolor lumbar de otras etiologías que no sea la espondiloartritis axial. Fíjense que lo mismo con la presencia de algunas de las otras manifestaciones extraarticulares. Por eso vemos que para definir el dolor lumbar inflamatorio se requieren varias de estas características y ninguna por sí sola alcanza. Cuando uno entonces toma todos estos diferentes criterios, podemos resumir que casi todos incluyen uno o más aspectos de estos diferentes dominios. La edad del paciente es muy importante, es decir, que si uno va a pensar en una espondiloartritis axial, el dolor lumbar tiene que empezar cuando el paciente es relativamente joven. Puede ser que nosotros ahora estemos viendo al paciente muchos años después y por eso es importante interrogar sobre cuándo empezó el dolor. Y muchas veces los pacientes olvidan que el dolor comenzó hace muchos años y hay que, bueno, de alguna manera ayudarlos a recordar si no han tenido episodios de dolor, aunque sea intermitente, cuando eran más jóvenes. Y en general, entonces, la edad está definida entre menos de 40 o 45 años. La duración de los síntomas también es importante. Hablamos de dolor lumbar crónico, es decir, que tiene que durar por lo menos 3 meses, lo cual no quiere decir de que este dolor no pueda ser intermitente, es decir, que los pacientes con mucha frecuencia pueden tener episodios de dolor que duran varios meses, pero después pueden tener alternancias con momentos en los cuales tienen pocos síntomas. La localización del dolor es muy importante, tiene que ser lumbar bajo y, como habíamos visto en algunos de los criterios, es importante que preguntar si el dolor está localizado en las nalgas, porque ese es el dolor que está reflejando o está indicando el compromiso de las articulaciones sacroiliacas. Y muchas veces este dolor es alternante entre distintas nalgas. Los signos de inflamación también es importante y como sabemos uno de los signos de inflamación en articulaciones profundas se manifiesta por la rigidez y también por el dolor a la noche porque justamente mejoran con la actividad y a la noche uno pasa muchas horas sin actividad. El modo de comienzo tiene que ser insidioso, raramente o excepcionalmente el dolor de las espondiloartritis axiales es un dolor agudo, es decir, el paciente de repente aparece con un dolor muy importante, sino en general empieza en una forma solapada, justamente lo que uno define como insidioso. Y claramente la mejoría se da con el ejercicio, con los antiinflamatorios no esteroides, y el paciente suele empeorar con el reposo. Esos son los dominios fundamentalmente que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en un dolor lumbar inflamatorio. ¿Cuáles eran las características entonces de nuestro paciente? El dolor lumbar tenía un año de evolución, es decir, que era un dolor crónico, era especialmente de noche, o sea que tiene estas características de dolor inflamatorio, que mejora con la actividad, también característica de dolor inflamatorio, y empeora con el reposo y acompañado de rigidez matinal. Si nosotros intentamos ver cómo aplican estos distintos criterios de dolor lumbar e inflamatorio, podemos ver que cumplía todos los criterios de Kalin, cumplía 3 de los 4 criterios de Berlín o de Rutherwaite, y acá se exigen 2, tenía rigidez matinal, mejoría con el ejercicio y no con el reposo, y se producía durante la noche, o era especialmente durante la noche, y cumple también los 5 criterios de ASA. Por lo cual, claramente este paciente podría ser clasificado como un paciente que tiene un dolor lumbar inflamatorio. Qué frecuente es la presencia de espondiloartritis axial en los pacientes que consultan por dolor lumbar crónico jóvenes. Bueno, nosotros hicimos este trabajo en todos aquellos pacientes que habían consultado por dolor lumbar crónico, es decir, de más de 3 meses de evolución,
que tenían menos de 45 años al momento de la consulta por este dolor y que tenían una resonancia nuclear magnética de sacroiliacas o de columna lumbar. Y evaluamos todos esos pacientes, evaluamos las imágenes y encontramos que la gran mayoría de estos pacientes, de 254, 245, tenían un dolor lumbar de origen mecánico que podía ser explicado por causas mecánicas, fundamentalmente trastornos musculares, hernia de disco o espóndilo o artrosis básicamente. Sin embargo, encontramos 3 pacientes que tenían claramente una espondiloartritis axial y eso constituía un 1,2% de los pacientes. Y encontramos otros 6 pacientes, otro 2,3%, que tenían muchas características de espondiloartritis axial, pero en la historia clínica no había suficientes elementos como para poder asegurar el diagnóstico. Si uno toma todos estos, junta estos pacientes, bueno, uno podría decir que alrededor del 3,5% de los pacientes podían tener una espondiloartritis axial. Más recientemente hicimos este otro trabajo en el cual nuevamente evaluamos todos los pacientes con dolor lumbar crónico, menores de 45 años que se presentaban a la guardia, en este caso, independientemente de si tenían imágenes o no, revisamos las historias clínicas y tratamos de determinar cuál era el diagnóstico. Nuevamente, el diagnóstico más frecuente era dolor lumbar mecánico y había otras explicaciones para el diagnóstico de estos pacientes. Sin embargo, hubo 46 pacientes que tenían una espondiloartritis axial y de esos 22 tenían una espondilitis anquilosante y ya estaba diagnosticada, es decir, que eran pacientes que ya tenían el diagnóstico y por una exacerbación del dolor estaban consultando a las guardias. Y había otros 24 pacientes que tenían lo que definimos, y ahora vamos a charlar, una espondiloartritis axial no radiográfica. Y fíjense, en forma interesante, esos 24, 10, es decir, prácticamente la mitad de ellos, hicimos el diagnóstico de espondiloartritis axial, pero esos pacientes no sabían que tenían eso, no tenían el diagnóstico. Y entonces, nuevamente, con cifras similares a lo que habíamos visto anteriormente, tal vez un poquito más altas, podemos decir que aproximadamente el 6% de los pacientes con menores de 45 años con una lumbalgia crónica pueden tener una espondiloartritis axial. Y de eso es interesante porque uno de cada 5, es decir, tenían esa patología sin tenerla diagnosticada. Es decir, que podemos decir que hay un porcentaje no despreciable de pacientes que están dando vueltas por las guardias aún de hospitales importantes que tienen una espondiloartritis axial y que no está diagnosticada. Este algoritmo fue elaborado también por el grupo ASAS y fíjense que ellos elaboraron un primer algoritmo y después lo modificaron y es interesante la modificación que hicieron porque fíjense que en el primer algoritmo ellos hablan de un dolor lumbar crónico y que lo primero que hay que evaluar es si ese dolor lumbar tiene características de dolor lumbar inflamatorio. Y si no las tiene, entonces ahí sugieren directamente considerar otro diagnóstico, a no ser de que haya una sospecha muy fuerte. Después de evaluar este algoritmo, ellos sugirieron la modificación del B, que a mí también me parece muy razonable, debido a lo que vamos a ver ahora con un ejemplo de un paciente, de lo difícil que es a veces caracterizar que un dolor lumbar es inflamatorio. Y fíjense que en esta modificación lo que ellos toman es que un dolor lumbar crónico en un paciente joven, menor de 45 años, ellos ya no sugieren descartar la espondiloartritis si no es inflamatorio, sino que incluyen la característica de dolor inflamatorio junto con la presencia de otras manifestaciones de espondiloartritis. Y entonces sugieren que frente a la presencia de un dolor lumbar crónico, bueno, hacer una radiografía de las sacroiliacas sería como una buena conducta, además de evaluar obviamente las características del dolor y todas las otras manifestaciones. Entonces, en este caso, si el dolor no era lumbar inflamatorio, no sugerían pedir la radiografía, en este caso sugieren pedir la radiografía igual.
Veamos este otro caso. Este es un paciente que acaba de ser visto por el doctor Rosa, uno de los médicos de nuestro servicio, y que tiene una historia, en el momento de esta consulta tenía 59 años y tiene una historia de lumbalgia crónica desde los 40 años, ¿sí? También de comienzo insidioso, pero él refería el dolor como inespecífico. Mejora con el uso de antiinflamatorios no esteroides y también de corticoides inyectables, pero no era de predominio nocturno, tenía poca relación con el movimiento y el reposo, algunas veces mejoraba, algunas veces no, y no refería una clara rigidez matinal, no es que el paciente se levantaba endurecido que durara más de 30 minutos. El paciente en estos 19 años que tenía el dolor ha tenido periodos asintomáticos y periodos con dolor sin irradiación a miembros inferiores, y cuando él hizo el examen físico encontró una limitación en la movilidad lumbar, tanto antero-posterior como lateral. Si nosotros queremos aplicar los criterios de dolor lumbar inflamatorio en este paciente, podemos ver que no cumple solamente 3 de los 5 criterios de Kalin, cumple ninguno de los criterios de Berlín, no tenía rigidez, no mejoraba con el ejercicio ni empeoraba con el reposo, no despertaba a la noche, no tenía dolor alternante en las largas, es decir, que no tenía ninguno de los criterios de Berlín y solamente cumplía 2 de los 5 criterios de ASAS, que exigen 4 de los 5. Por lo tanto, el dolor lumbar de este paciente no podría ser clasificado como un dolor lumbar inflamatorio. Si uno se hubiese guiado por el algoritmo primero, bueno, en ese paciente no consideraríamos la presencia de una espondiloartritis axial, no le pediríamos una radiografía. Sin embargo, si uno sigue el segundo algoritmo, uno sí podía pedirle a este paciente una radiografía de sacroiliacas. Y eso fue lo que hizo el doctor Rosa, y fíjense que, y ahora vamos a discutir, esto probablemente es discutible, y si nos juntamos con cualquiera de ustedes podremos discutir un rato sobre cuál es el grado de sacroilitis que tiene este paciente, pero a mi entender este paciente claramente tiene una sacroilitis que impresiona a grado 4 casi, o probablemente grado 3 del lado derecho, y una sacroilitis grado 2 o 3 del lado izquierdo. Cuando uno habla del diagnóstico de espondilitis anquilosante, nos seguimos utilizando lo que fue llamado los criterios de Nueva York modificados, en los cuales hablaban de un criterio clínico, ¿sí? Y un criterio radiológico. Este paciente, el criterio clínico era la limitación de la movilidad, porque las características del dolor no eran inflamatorios, y el criterio radiológico es una sacroilitis grado 2 o mayor bilateral, o grado 3 o 4 unilateral. Y con eso uno hace el diagnóstico de espondilitis anquilosante. No vamos a repasar los grados de sacroilitis, pero están medianamente bien definidos, y como dijimos, un grado 2 bilateral o un grado 3 o 4 unilateral hacen el diagnóstico. Sin embargo, una de las dificultades que hay con el diagnóstico de espondilitis anquilosante, que se está basado básicamente en la lectura de la radiografía simple de sacroiliacas, es la confiabilidad que tiene este método. Y como yo les decía, probablemente en la radiografía que yo les mostré, muchos de ustedes estarán pensando, bueno, a mí no me parece que tenga ese grado de sacroilitis. Fíjense que en este estudio, en el estudio de SIR, en el cual los pacientes eran incorporados con el diagnóstico de espondiloartritis axial, diagnosticado por médicos franceses locales, pero se enviaban las radiografías para una lectura central, se evaluó la concordancia que había entre la lectura periférica y la lectura central, la lectura del reumatólogo que lo había derivado y la lectura del experto radiólogo que miraba la radiografía. Y fíjense que cuando se hablaba entonces de por lo menos una sacroilitis unilateral, es decir, por lo menos una sacroilitis grado 3 o 4 unilateral, los médicos locales encontraron que 183 de esos pacientes, es decir, el 27%, cumplían ese criterio. Cuando esas radiografías, esas 183 radiografías fueron evaluadas en forma central,
los expertos centrales dijeron que solamente 76, es decir, que en el 41,5% de los casos la radiografía era negativa, es decir, que prácticamente en la mitad de lo que los reumatólogos locales habían considerado que tenía una sacroileitis obvia, los expertos consideraban que no. Y cuando se hablaba de bilateral, fíjense que hasta un 30% los expertos habían considerado que era negativa. Bueno, uno podría decir, bueno, los reumatólogos franceses tienen poca experiencia en la lectura de la radiografía. Sin embargo, fíjense que lo que ocurrió cuando ellos compararon ya ahora los dos expertos centrales, es decir, dos personas que están entrenadas para las sacroiliacas, y fíjense que el lector 1 consideró que eran positivas estas ciento y pico de radiografías, pero fíjense que en 58 de las radiografías en el cual el experto 1 había dicho esto cumple con criterios de Nueva York, es decir, que este paciente tiene una espondilitis anquilosante por la radiografía, el lector 2 dijo no, para mí no tiene una espondilitis anquilosante, no cumple criterios de Nueva York. Y al revés, en 50 que él había considerado el lector 1 que eran negativas, el lector 2 dijo, no, estos pacientes tienen una espondilitis anquilosante, es decir, que fíjense que el grado de acuerdo después de 0,54% prácticamente como tirar la moneda. Nosotros evaluamos dos lectores expertos, como son el doctor Rosa y la doctora Marín en nuestro servicio, y bueno, el grado de acuerdo en la lectura sacroiliaca de ellos fue un poquito más alto, de 0,65, pero igual deja un grado de confiabilidad no tan bueno. Es decir, que estamos basando nuestro diagnóstico en algo que no tiene tanta confiabilidad. Entonces, volviendo a nuestro paciente, uno para hacer el diagnóstico, otra de las cosas que utilizan con mucha frecuencia son los criterios de clasificación. Si ustedes recuerdan, entonces nuestro paciente tenía un HLA-B27. Si el paciente tiene un HLA-B27, los criterios de clasificación de ASAS requieren que el paciente junte además por lo menos otras dos características de espondiloartritis axial. Una de esas características es el dolor lumbar inflamatorio, que este paciente habíamos definido que tenía, la presencia de artritis periférica, que este paciente también claramente tenía, y en este caso la presencia de eritrosedimentación o en este caso proteína C reactiva elevada, es decir, reactante de fase aguda elevada. Es decir, que este paciente, según estos criterios, cumpliría los criterios ASAS de clasificación de espondiloartritis axial. Esta era la radiografía de pelvis del paciente y acá nuevamente podríamos discutir o no con respecto a esto, pero a nuestro entender el paciente eran normales o no llegaban a cumplir el criterio de Nueva York, es decir, grado 2 bilateral o 3 o 4 unilateral. Si uno volvía al algoritmo, en este caso ya basándonos en el algoritmo B, nosotros dijimos, este paciente tiene un dolor lumbar crónico, le hacemos la radiografía, en este caso la radiografía fue negativa, y vamos a buscar qué características tiene, perdón, qué característica tiene de hallazgo de espondiloartritis. Entonces, bueno, este paciente tenía un dolor de características inflamatorias, tenía además la presencia de artritis periférica y tenía una respuesta positiva a los antiinflamatorios y tenía reactante de fase aguda elevada, es decir, contenía más o 4 o más hallazgos de espondiloartritis, con lo cual, según este algoritmo, directamente se podría hacer el diagnóstico de espondiloartritis axial. Si uno encontrara que no tiene tantos hallazgos, pero tiene entre 2 o 3, bueno, la sugerencia de este algoritmo es pedir un HLA-B27 y en caso de que sea positivo, como era el caso de este paciente, también uno podría hacer el diagnóstico de espondiloartritis axial. Y estos autores dejan la resonancia nuclear magnética como en un paso posterior al HLA-B27. Y esto creo que es discutible, uno podría considerar la realización de la resonancia aún antes del HLA-B27 en los pacientes, y esto va a depender un poco de qué disponibilidad hay de uno u otro test.
Como dijimos antes, entonces la presencia o la ausencia de características de espondiloartritis eh, de criterio de Nueva York que definen la espondilitis anquilosante nos ha creado como un nuevo espectro dentro de la patología de la espondiloartritis axial, que es la espondiloartritis axial no radiográfica, que antes se consideraba una forma temprana de la espondilitis anquilosante, que probablemente es una forma temprana de la espondilitis anquilosante porque nadie imagina que un paciente ya empiece su enfermedad con el daño de las sacroiliacas. Claramente el paciente antes tiene la enfermedad y las sacroiliacas se van dañando con el tiempo, pero no todos los pacientes con espondiloartritis axial no radiográfica van a progresar a dañar las sacroiliacas y tener una espondilitis anquilosante. Por eso se la llama espondiloartritis axial no radiográfica y ahora a la espondilitis anquilosante se la llama espondiloartritis axial radiográfica. Y estos son dos espectros de la misma enfermedad, probablemente uno más temprano, pero ya digo, no en todos los pacientes, porque hay algunos pacientes que siempre se mantienen como espondiloartritis axial no radiográfica. Y si uno mira esta curva, podemos ver que claramente si uno va siguiendo los pacientes en el tiempo, el porcentaje de pacientes que se va convirtiendo de espondiloartritis axial no radiográfica a espondilitis anquilosante va aumentando en los porcentajes, llegando hasta casi el 60 o 70% después de un seguimiento de 14 o 15 años, pero aún después de tanto seguimiento sigue habiendo un porcentaje que nunca se convierte a pesar de que tiene síntomas y características muy similares. ¿Cuáles son los factores pronósticos? ¿En qué pacientes se van a convertir más usualmente? Los pacientes de sexo masculino, los pacientes que ya tienen daño, es decir, sin mosquitos al momento de la presentación, los pacientes que tienen reaccidantes de fase aguda y también los pacientes que tienen edema fundamentalmente en la columna al momento de la presentación. Fíjense, esta era la resonancia de nuestro paciente. Podemos ver claramente en la secuencia T1 cómo tenía ensanchamiento acá en la sacroiliaca derecha con algunas erosiones y algunos depósitos grasos que tenían las dos sacroiliacas. Y en la secuencia con supresión gracia, en la secuencia ASTIR, podemos ver que tenía compromiso de la columna, que se ve acá claramente con edema en la última vértebra lumbar y también un compromiso muy importante en la sacroiliaca derecha con un poquito de compromiso en la sacroiliaca izquierda. ¿Qué es lo que ocurre con la presencia de estos hallazgos? Bueno, el grupo ASA también definió que lo que se debe considerar como un hallazgo positivo para la resonancia para considerar una espondiloartritis axial y fundamentalmente es la presencia de edema óseo. Sin embargo, ese edema óseo tiene que tener algunas características, tiene que ser profundo, tiene que ser subcondral, idealmente ubicado en ambos huesos, en el sacro y en el ilíaco, tiene que ser, como dije, intenso y idealmente profundo, es decir, extenderse algunos centímetros eh, más allá de la sacroiliaca y debe encontrarse en varios cortes o en varios lugares en un mismo corte. Sin embargo, en los últimos años han aparecido muchos trabajos que han evaluado estos criterios del edema óseo y que han encontrado que el edema óseo en las articulaciones acroiliacas se encuentra en personas normales y en personas que hacen distintas actividades, como podemos ver acá, el 35% de los corredores, hasta el 41% de los que hacen algunas actividades o deportes físicos intensos, hasta el 23% de grupos militares y también en un porcentaje similar en mujeres que posparto o en mujeres que han tenido dolor lumbar posparto, por lo cual uno diría que en el momento actual no solo hay que prestar atención al edema, sino lo que yo dije, algunas de las características, y también probablemente hay que definir con mayor cantidad la presencia de edema óseo, es decir, por lo menos en 4 cuadrantes y por lo menos la presencia de 3 lesiones en cortes consecutivos, y también lo que es muy importante, la presencia de daño estructural, es decir, la presencia de erosiones, la presencia de cambios grasos,
en varias localizaciones. Por eso uno cuando habla en este momento para definir espondiloartritis axial en la resonancia, es importante los cambios inflamatorios y por supuesto la presencia de edema en la médula ósea, como dijimos, la localización y la intensidad, el número de lesiones, también otros cambios inflamatorios, es decir, la presencia de entesitis, sinovitis o capsulitis, pero también la presencia de cambios estructurales, lesiones grasas, las erosiones, lo que se llama el backfill, que es el sellado graso de una erosión, la presencia de esclerosis y la presencia de anquilosis. Todo eso debe ser tenido en cuenta. ¿Qué pasa con nuestro segundo paciente, el que no tenía características de dolor lumbar inflamatorio? Bueno, nuevamente este paciente tenía un B27 positivo, sin embargo no tenía ninguna de las otras características de las espondiloartritis axiales, lo único que tenía nuevamente es el B27, es decir, que por esta rama el paciente no podía cumplir criterio de espondiloartritis axial. Sin embargo, si uno entra y obviamente todos los pacientes tienen que tener un dolor lumbar de más de 3 meses de comienzo antes de los 45 años. Ahora, si uno entraba por la rama de imágenes, este paciente claramente tenía una sacroilitis definida por los criterios de Nueva York y tenía un hallazgo, que es lo que se pide si el paciente tiene criterios imagenológicos, que era el B27 positivo. Entonces, por esta rama, el paciente cumpliría los criterios de clasificación. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Como hablamos del dolor lumbar inflamatorio cuando uno utiliza criterios de clasificación para hacer el diagnóstico. Bueno, claramente los criterios de clasificación no fueron pensados para hacer el diagnóstico, sino son pensados para definir una población homogénea de pacientes en los cuales ya sabemos que tienen el diagnóstico y por eso se utilizan para la selección de ensayos clínicos. En general, los diagnósticos diferenciales no son considerados en los criterios de clasificación, mientras que sí los tenemos que considerar en los criterios diagnósticos, y cada uno de los hallazgos de estos distintos criterios tienen exactamente el mismo peso, es decir, nosotros juntamos cantidad de criterios, pero no importa si esas manifestaciones son más o menos frecuentes, cosa que nosotros sí balanceamos cuando hacemos criterios diagnósticos, porque muchas veces cuando estamos pensando un diagnóstico decimos, bueno, pero qué raro que el paciente no tiene esta manifestación que es tan frecuente en esta patología y que solamente tiene estas que son tan infrecuentes. Es decir, que nosotros pesamos la característica de cada una de las manifestaciones que nosotros estamos encontrando. Y claramente el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad no hay, digamos, es lo que nosotros pensamos. Sin embargo, en los criterios de clasificación siempre la opinión del experto es lo que hace finalmente el diagnóstico. Fíjense lo que ocurre cuando uno compara lo que opinan los expertos con los criterios de clasificación de ASA, del diagnóstico, los que veíamos recién, los que estamos aplicando recién en nuestro paciente. Fíjense que si uno toma pacientes que cumplían, un grupo de pacientes con presunto espondiloartritis axial, fíjense que en 20% de los casos, ¿sí?, los criterios de ASAS, el paciente no cumple los criterios de ASAS, es decir, que según ASAS no tendría una espondiloartritis axial. Sin embargo, los reumatólogos, los expertos dicen, no, sí, este paciente para mí tiene una espondiloartritis axial. Y por el contrario, en 26% de los casos, el paciente cumple criterios de ASA, pero el reumatólogo experto dice, no, a mí no me importa que cumpla los criterios, para mí este paciente no tiene una espondiloartritis axial. Entonces, acá es donde uno, para hacer el diagnóstico, balancea los resultados de los test positivos con los resultados de los test negativos. Y esto es un poco como uno piensa o cómo le podría dar distinto peso a las distintas manifestaciones. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en los criterios de clasificación, que todas las manifestaciones tienen el mismo peso, para el diagnóstico las distintas manifestaciones tienen distinto peso. El HLA-27 o la presencia de radiografía con sacroilitis tiene mayor peso que, por ejemplo, la presencia de alguna de las otras manifestaciones, como la elevación de la proteína C reactiva. Y lo mismo si esto da negativo, si alguno de estos hallazgos es negativo, es un B27 negativo, tiene un peso muy importante. Y sobre todo tiene un peso muy importante
importante si hay una explicación alternativa para las manifestaciones clínicas que está teniendo el paciente. De este artículo de Pudovny, rápidamente vamos a repasar estos dos casos clínicos. Un paciente que son muy similares, fíjense, un paciente A es un varón de 55 años, dolor lumbar de características inflamatorias intermitentes, 15-20 años de evolución, historia de una uveitis anterior que ha tenido algunos episodios en el último tiempo, no tiene ninguna otra manifestación, es B27 positivo y los reactantes de fase aguda son normales. Muy parecido al paciente B, varón, 53 años, también una dolor lumbar de características inflamatorias de 20 años de evolución, tiene una uveitis anterior, también con algunos episodios en los últimos años, tampoco tiene ninguna otra manifestación, también es HLA-B27 positivo y también tiene una reactante de fase aguda normal. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál de estos dos pacientes tiene la espondiloartritis axial? Bueno, te van a decir, bueno, necesito más estudios. Recuerden que en este caso los dos pacientes son B27 positivos, los dos pacientes tienen un dolor lumbar de características inflamatorias y los dos pacientes tienen uveitis o historia de uveitis, por lo cual los dos pacientes cumplirían los criterios ASAS de clasificación de las espondiloartritis axiales. Si vamos al algoritmo, que es lo que podríamos hacer en este paciente, bueno, es hacer una radiografía. Esta es la radiografía del paciente A. Fíjense, uno podría discutir si tiene algo de sacroiliitis o no, pero no cumple criterio de Nueva York, ¿sí? Tal vez tiene una sacroiliitis grado 2 acá y probablemente una grado 1 acá. Este es el paciente B. Acá las acrílicas, bueno, está algo rotado, pero se ven bastante bien. Es decir, que en principio uno podría decir que las acrílicas parecen normales. Es decir, que los dos pacientes parecen no cumplen criterios de Nueva York, es decir, que no podemos decir ahora que tienen una espondilitis anquilosante. Si nosotros seguimos un poquito entonces con este algoritmo, los pacientes tenían radiografía negativa. ¿Cuáles eran las manifestaciones que tenían? Bueno, el dolor lumbar dijimos que era de características inflamatorias en los dos pacientes y los dos pacientes tenían uveitis, es decir, que tenían dos de estos criterios de SPA. Uno podría decir, bueno, le hacemos el B27, en los dos el B27 era positivo, así que según esto, nuevamente, que están basados un poco en los criterios de ASA, los dos pacientes tendrían una espondiloartritis axial. Sin embargo, en la opinión nuestra, bueno, es posible que no, y entonces, bueno, una de las posibilidades es hacer una resonancia nuclear magnética, ya que el paciente no tiene una sacroiliitis franca en la resonancia, y fíjense que en el paciente A se ve claramente la presencia de edema óseo, edema de médula ósea acá a nivel de la sacroilíaca, fíjense en los dos huesos, en el sacro y en el ilíaco. Y fíjense que en la secuencia T1 claramente se ve que está ensanchada la articulación, se ve que hay erosiones, se ve que hay depósitos grasos. Acá se ve lo que es un backfill, es decir, el relleno de una erosión con grasa. Y también acá podemos ver que en el otro lado se ve también la presencia de backfill. Fíjense todo este relleno graso en esta erosión y también la presencia de cambios grasos que yo había comentado que son daños estructurales que son importantes al momento de pensar en una espondiloartritis axial. Sin embargo, fíjense que en el paciente B no se ve prácticamente edema óseo a nivel de las sacroiliacas y sí se ve la presencia un poco de edema a nivel de la vértebra, de la última vértebra, localizada en una forma central que es lo que uno define como un edema que sugiere una lesión de tipo MODIC, es decir, una lesión de artrosis. Fíjense nuevamente en el paciente B cómo se ven depósitos grasos, pero se ven las acroiliacas muy bien, no se ven cambios estructurales y se ve un poco de depósito graso a nivel de la vértebra. Y un disco que está degenerado, fíjense, muy disminuido y estos cambios de tipo MODIC. Entonces, uno en cada uno de estos pacientes va a pesar cuáles son los hallazgos positivos y en este caso, bueno, los dos pacientes tenían muchos hallazgos similares, de 27, la presencia de uveitis, la presencia de dolor lumbar inflamatorio, pero acá inclina la balanza la presencia de lesiones
típicas de sacroiliitis y lesiones estructurales en la resonancia en el paciente A y en el paciente B lo que inclina la balanza hacia una enfermedad degenerativa es la presencia de una explicación alternativa, es decir, la presencia de cambios de osteoartritis en la resonancia nuclear magnética. Por último, cuando uno dice, bueno, ¿cómo sería el cribado? ¿Cuándo habría que derivar a estos pacientes de la guardia? Que nosotros dijimos el 6% de estos pacientes más o menos van a tener una espondiloartritis axial, entonces le tengo que mandar todos los pacientes al reumatólogo o al especialista. Bueno, el grupo ASAS definió un poco, obviamente, dolor lumbar crónico, comienzo del dolor ante los 45 años, y si el dolor tiene características inflamatorias, se recomienda derivar al reumatólogo. Si el paciente tiene una sacroiliitis en imagen, si se le ha realizado una imagen, si no, no se recomienda hacer una imagen, eh, pero según lo que veíamos en el algoritmo, probablemente hacer una imagen estaría bien en un paciente con dolor lumbar crónico que tiene menos de 45 años, y también si el paciente tiene un HLA-27 o una historia familiar. Los españoles hicieron un algoritmo similar. Ellos dicen que un paciente de dolor lumbar que con menos de 45 años, que el dolor es crónico. Bueno, hay que ver si este lumbar tiene características inflamatorias. Nuevamente, si es inflamatorio, derivar al reumatólogo. Si no, o es dudoso, como el paciente que habíamos visto, bueno, a preguntar acerca de todas estas otras manifestaciones que habíamos hablado, la presencia de uveitis, psoriasis, dactilitis, artritis periférica, historia familiar, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Ahí sí sugieren rederivarlo al reumatólogo. Si esto no es claro o es indefinido, tal vez hacer un B27, una radiografía de sacroiliacas, y en caso de que sea positivo, derivarlo. Y bueno, acá ellos dicen que si todo es negativo, derivarlo igual, con lo cual no tiene demasiado sentido, pero en este caso uno pensaría que tal vez ese paciente hay que buscar un diagnóstico alternativo. Entonces, en resumen, la definición de dolor lumbar inflamatorio requiere la presencia de varias de las manifestaciones que hemos hablado, y no, ninguna es muy sensible o específica, y hay que considerar el diagnóstico de espondiloartritis en todo paciente con dolor lumbar crónico que comienza ante los 45 años, y para eso es importante pensar en hacer una radiografía de pelvis como el test inicial en todos estos pacientes, aun cuando la confiabilidad, como vimos antes, es baja. Obviamente en estos pacientes hay que interrogar en forma exhaustiva sobre la presencia de otras manifestaciones sugestivas de espondiloartritis axial, y ya hemos mencionado cuáles son las mismas. El HLA-27 y la resonancia nuclear magnética creo que son herramientas fundamentales que nos ayudan al diagnóstico, sobre todo para hacer el diagnóstico temprano, pero deben ser interpretadas en el contexto general del paciente, es decir, el dolor, las características del dolor, la actividad del paciente, y también interpretar todos los cambios, no solo los cambios inflamatorios, sino los cambios estructurales, porque hay mucho falso positivo en la resonancia, y obviamente sabemos que depende de dónde estamos viviendo, pero alrededor del 5 hasta el 8% de la población general puede tener un B27 positivo. Y recordar que los criterios de clasificación nos ayudan mucho para pensar a los pacientes, para pensar qué solicitar, para pensar cuáles son las manifestaciones, pero no son criterios diagnósticos, y finalmente el diagnóstico está dado por el experto. Así que bueno, eso es todo. Les quiero agradecer muchísimo nuevamente al doctor Ríos y a todo el grupo de CERER, y bueno, es el grupo nuestro de reumatología del Hospital Italiano, bueno, en pandemia, pero en una plaza al aire libre. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias y bueno, queda atento si hay preguntas.